Esta presentación tiene como objetivo fundamental exponerles la propuesta que tiene el Departamento de Fisiología para una reforma curricular completa de la Facultad de Medicina. La medicina moderna ha evolucionado a un ritmo muy acelerado y lamentablemente nuestro pensum no se ha adaptado a dichos cambios con la rapidez del caso. Por tal motivo, más allá de hacer críticas, queremos proponer soluciones basadas en estudios científicos de la enseñanza de la fisiología. Y por otra parte, en una revisión exhaustiva de varios pensum de medicina de universidades de alto prestigio internacional, opinamos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que el perfil de nuestros egresados sea comparable con el de las mejores universidades del mundo en medicina. La presentación está estructurada en base a principios filosóficos de la medicina que nos permitirá tener un piso conceptual muy sólido para el desarrollo del cambio curricular que proponemos. Lo que nos motivó, aparte de evolucionar la medicina a los estándares actuales, fue resolver para siempre lo que se conoce en la jerga de la Facultad de Medicina como el problema de fisiología, que tiene su origen fundamental en la obsolescencia del pensum de estudios. Espero que esta presentación sea del agrado de ustedes y sirva de motivación para iniciar administrativa y académicamente el cambio curricular con la participación de todos los sectores académicos de la facultad. Muchísimas gracias. Tomaremos como base a nuestro planteamiento para el cambio curricular la obra del padre de la fisiología Claude Bernard, que para 1865 escribió La introducción a la medicina experimental, en donde ya para la época abordaba la concepción que se debería tener de la medicina. La medicina en sí es una ciencia, y por ella necesita ser sometida al método científico aplicado a las ciencias denominadas básicas. Esto para nosotros puede ser obvio actualmente, pero para aquella época en donde todo se iniciaba, la medicina estaba influenciada aún por un misticismo debido a que eran muy pocas cosas las que se podían demostrar a través de la evidencia científica. Para Bernard, la base de la medicina científica era la fisiología, catalogándola como la primera ciencia experimental de la vida. A su vez, Bernard dividió la medicina en tres ramas fundamentales: la fisiología, la patología y la terapéutica. Esta división nos permite a nosotros tener una base en la cual argumentaremos nuestra propuesta de reforma curricular. Para Bernard, la fisiología era el conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en estado normal. Nos enseña a mantener las condiciones normales de la vida y a conservar la salud. Otra definición operativa que podríamos utilizar fue dada por Jean Farnell alrededor del año 1500, quien la catalogó como el estudio de la naturaleza del hombre sano. A su vez, la patología es definida por Bernard como el conocimiento de las enfermedades y las causas que las determinan. Nos conducirá, por un lado, a prevenir el desenvolvimiento de estas condiciones mórbidas y por otro, a combatir sus efectos con agentes medicamentosos, generándose lo que en aquella época él definía la terapéutica. Como opinión personal, debo agregar lo impresionado que quedé leyendo la obra de Claude Bernard de la visión de futuro que tenía, que a pesar de los años, su obra es de referencia obligatoria para las personas dedicadas a la producción del conocimiento médico, para la enseñanza de éste y para el desarrollo de la medicina. Continuando con los fundamentos filosóficos, otro personaje extremadamente influyente en el desarrollo de la medicina y particularmente de la fisiología fue Carl Ludwig, quien fue el médico y fisiólogo de mayor influencia en la escuela alemana, siendo una de sus obras con mayor influencia el libro de Fisiología del Hombre. Para Ludwig, lo importante no era saber qué era un fenómeno, sino cómo ocurría, y el objetivo es la determinación de las fuerzas físicas y químicas involucradas en estas funciones.
Para nuestra escuela fisiológica, esto es un principio filosófico fundamental en la que se basa toda nuestra enseñanza y nuestra investigación. No podemos avanzar en la base de nuestro pensamiento si no hablamos de Rudolf Virchow, considerado el padre de la patología moderna, porque su trabajo ayudó a refutar la antigua creencia del humorismo. También es considerado uno de los fundadores de la medicina social y fue el pionero del concepto moderno del proceso patológico al presentar su teoría celular, en la que explicaba los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que las enfermedades surgen no en los órganos o en tejidos en general, sino en forma primaria en las células individuales. Asimismo, acuñó el término de omni célula ex célula. Toda célula proviene de otra célula. Para Virchow, la medicina se basa en el desarrollo de 3 elementos. Número 1, la observación clínica. Número 2, la experimentación animal. Y número 3, la anatomía macroscópica y microscópica. Haciendo un paralelismo con el padre de la fisiología, tendríamos entonces que la concepción de la medicina científica se basa en la fisiología. Y además, todo parte de la célula. Es decir, la célula es el asiento de la fisiología y la patología. Y para poder avanzar en la medicina, necesitamos observar y experimentar. La observación muestra, la experiencia instruye. Nuestro siguiente personaje es el fisiólogo norteamericano Walter Cannon, quien fue profesor de fisiología en Harvard e ideó el concepto de homeostasis, sobre el que se basa toda la fisiología, dándolo a conocer en su libro titulado La sabiduría del cuerpo, en donde define la homeostasis como el conjunto de fenómenos de autorregulación destinados a mantener las características físico-químicas del medio interno de manera constantes. El medio interno fue definido por Claude Bernard como el líquido que baña las estructuras internas de nuestros tejidos. En pocas palabras, es el líquido extracelular. La enfermedad se presenta entonces cuando hay una alteración de la homeostasis por exceso o por defecto, imposibilitando al sistema de llegar a la constancia de ese líquido extracelular. Por último, me referiré al científico estadounidense Linus Pauling, quien fue premio Nobel en 2 oportunidades y fue un científico polifacético quien hizo muchos aportes a la química y a la bioquímica. Pauling publicó en la revista Science la primera prueba de la relación entre una enfermedad humana y un cambio en una proteína específica. Utilizando la electroforesis, demostraron que la hemoglobina se había modificado en enfermos de anemia de células falciformes y que pacientes que eran propensos a este tipo de anemia, sin haberla desarrollado, tenían 2 tipos de hemoglobina, una modificada y otra sin modificar. Esta publicación fue la primera demostración que una proteína específica podía estar asociada con una enfermedad en el ser humano, de manera que la herencia podía influir en las mutaciones de dicha proteína, marcando así los albores en la genética molecular. Esto le agrega a la enfermedad un origen ya no en las células, sino en las moléculas que las componen. En resumidas cuentas, el papel que nos trazaron los padres fundadores fue el de observar y experimentar, luego explicar todos los fenómenos en base a las fuerzas físicas y químicas, partiendo ahora desde las moléculas. Luego de tener las bases filosóficas anteriormente expuestas, debemos dirigir nuestra atención a la formulación de una arquitectura curricular que cumpla con todos los requisitos, para que nuestro egresado tenga en su formación un perfil holístico que le permita cumplir con todas las máximas filosóficas que hacen de la medicina una ciencia. El perfil de nuestro egresado, además de ser caracterizado por ser capaz de realizar diagnósticos muy precisos y actuar correctamente en consecuencia, debe incluir además una formación científica que lo entrene para generar y aportar conocimientos médicos y de esta forma contribuir con la ciencia que ejerce. Es por ello que desde el momento en que ingresa a la Facultad de Medicina debe ser educado para ello. A continuación les presento la malla inicial
que puede servir como punto de partida para la elaboración del currículum que permita cumplir con los principios antecitados. Desde que John Dalton elaboró la teoría atómica, sabemos que todo está formado por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas. Esto entra en la esfera del conocimiento de la física y la química, utilizando las matemáticas para la cuantificación de los fenómenos que describen. Luego, dichos átomos se unen y forman moléculas. Dichas moléculas forman estructuras más complejas como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos, que constituyen la química básica de la célula, siendo la disciplina que la estudia la bioquímica. Luego estas moléculas forman moléculas más complejas que interaccionan entre sí para formar estructuras celulares con funciones específicas que mantienen la viabilidad de la célula. Esta es la materia de estudio de la biología molecular, la biología celular, la genética y la biofísica. Gracias al entendimiento de estas interacciones podemos entonces dilucidar cómo estas células se convierten en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos se asocian en aparatos y sistemas. En este apartado de estirpe más estructural es el campo de estudio de la anatomía, la biología del desarrollo y la histología. Es así como se estructura todo el organismo, al que inmediatamente se le estudiará el funcionamiento completo de todas sus estructuras, partiendo desde las moléculas hasta el organismo como un todo y explicando cómo hace para mantener la homeostasis y por consiguiente la vida. Este es el objeto de estudio de la fisiología, la ciencia básica de la medicina y la primera ciencia experimental de la vida, que se basa en todas las ciencias anteriormente citadas integrándolas. Es decir, que el objeto del estudio es la naturaleza del hombre sano, partiendo desde las moléculas hasta el organismo entero. No se puede concebir una fisiología efectiva sin unas fuertes bases conceptuales. Con esto cumplimos con los principios filosóficos de la medicina con respecto a la primera vertiente. Ahora nos compete en el desarrollo de otras dos ramas, es decir, la patología y la terapéutica, que lo podemos considerar con mayor énfasis en próximas entregas. Para impartir docencia en este tiempo, las herramientas dadas por el desarrollo tecnológico le dan a los estudiantes facilidades para aprender más y mejor, y a los profesores para ser más efectivos impartiendo los conocimientos. El fundamento del cambio curricular debe ir orientado a cambiar la manera de pensar de los estudiantes y entrenarlos en la observación y la experiencia. Es así como les presento a continuación dos videos con avances tecnológicos orientados a dos de los principios de Virchow: la anatomía macroscópica y microscópica, pilares básicos de la formación del estudiante de medicina. My name is Paul Mühlenhof. I'm a biology teacher at the Heinberg Gymnasium in Göttingen. Today we will be working with Zeiss microscopes with a 10th grade class. The goal for today's exercise is to determine the water quality of a lake using the planktonic organisms present. To do this, it's especially important that we work with powerful microscopes that provide us with high contrast at an excellent resolution. Planktonic organisms are nearly transparent. To identify them properly, it's important that we see clear and crisp microscopic images. The interconnectivity of these microscopes has some decisive advantages for me as a teacher. On the one hand, it is possible to project what a pupil is looking at onto the screen at the front. That way, everyone can see this microscopic image. On the other hand, I can constantly see on my tablet what the students are seeing with their microscopes. This allows me to better help them. For the students, using the microscopes in connection with the tablets is particularly motivating. Being able to measure objects directly on the tablet is a nice feature. That makes it significantly easier to identify them. The students are growing up in an increasingly digitized and interconnected environment. So it is especially motivating for them when they get to work with an everyday tool in biology class and thus benefit from this interconnectivity. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world.
At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. It was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. Como se pudo observar en los videos, la observación y la experiencia se incrementarían dramáticamente con la adopción de esas tecnologías. En el caso de la fisiología, planteamos hacer nuestras prácticas con equipos de alta tecnología que obliguen a emplear el conocimiento teórico en la experimentación. Esto conllevará a un dramático beneficio en el aprendizaje y le dará al estudiante todas las herramientas necesarias para su futura formación. A continuación, el video demostrativo. For several years, students have been using LabTutor in their life science teaching laboratories. LabTutor allows students to record and analyze physiological data, populate graphs and tables, and complete their final report, all within a simple-to-use interface. Now, these real-life cases bring the patients into the laboratory. We went away at Christmas, and after 3 days we had to come home. I was just so sick, as if the heat was overtaking the oxygen. I sounded mad. Students then watch tests and procedures being conducted and use the results to formulate a diagnosis. LabTutor Online allows students to access their LabTutor data from virtually anywhere. Students can now analyze data, watch videos, submit answers, and watch a consultant summary using any internet-connected computer. Mrs. M is a 78-year-old lady, and she's at risk of losing her life because of hypoxia or the retention of carbon dioxide. With the LabTutor suite, educators can centralize the management of students, experiments, and courses. Educators can also create new laboratories or edit existing laboratories to suit their own needs. Working closely with medical professionals and patients, AD Instruments have developed a comprehensive suite of real patient cases. Ya en el desarrollo de las otras áreas, deben incorporarse los especialistas de cada una. Nuestra propuesta es que la comisión curricular sirva como asesor metodológico del cambio curricular, pero el cambio verdadero debe venir de todos los departamentos de la facultad, con la participación de los estudiantes. Es por ello que propongo la incorporación de un coordinador de cada eje, es decir, uno del eje fisiológico, uno del eje patológico y otro en el eje de la terapéutica. Estos coordinadores tendrían como objetivo desarrollar el nuevo pensum junto con sus materias afines y de esta forma generar la nueva arquitectura basada en los principios filosóficos y los retos de la modernidad bajo la asesoría de la comisión curricular. Para culminar mi intervención, quiero aclararles que quise hacerla de esta manera para demostrar que las herramientas tecnológicas nos ayudarán a ser mucho más efectivos en la enseñanza. El Departamento de Fisiología comenzará su migración paulatina a clases vía web para que los estudiantes tengan la posibilidad de disponer de las clases teóricas las 24 horas del día los 365 días del año, con una relación profesor-alumno de 1 a 1. Además de ello, en la medida de las posibilidades, iremos desarrollando un portal a través del cual nuestras clases en vivo también se desarrollen vía web. Muchas gracias por su atención. El currículum completo para la carrera de medicina
que propone el Departamento de Fisiología está a su disposición para la discusión. Hasta una próxima oportunidad.